Semifinalista de la Copa América, la selección argentina, la escaloneta, se sufrió, no se jugó bien, pero se pasó a semifinales en un partido dramático tras el empate 1-1 en los 90 minutos. Desde el tiro punto penal apareció, como siempre, Emiliano el Dibu Martínez con su gran presencia, su inmensidad en el arco para pasarnos a semifinales. Para entrar un poco en contexto del partido, en los 90 minutos, primeros 15 minutos realmente superior el conjunto ecuatoriano, donde empezaba a aparecer el Dibu Martínez, donde tuvo una tajada fenomenal. Repito, a los 15 minutos más o menos se pudo haber puesto en ventaja tranquilamente el seleccionado ecuatoriano. Se me vino a la mente, quizás a más de uno, aquella tajada en el Mundial de Qatar, ¿no? Sobre Kolo Muani, en un contexto totalmente diferente, pero esa presencia del Dibu Martínez cubriendo el arco de la selección realmente impidió que Ecuador se pusiera en ventaja. Insisto, primeros 15 minutos superior Ecuador, luego pasaron los minutos Argentina. Desde la posesión de la pelota quiso controlar el partido, pero realmente la apuesta y el juego físico del conjunto de Ecuador impidió que Argentina nunca se sintiese cómodo en la primera parte. Pero, en contraste a lo que estoy comentando, a los 35 minutos de partido, cosa que no había pasado en partidos anteriores, Argentina se pone en ventaja. Minuto 35 justamente del primer tiempo, córner desde la derecha, Lionel Messi, el centro, Alexis McAllister que aparece en el segundo palo, la peina para que Lisandro Martínez ingrese solo en el primer palo y de cabeza pusiera el 1-0. No hubo dudas en el gol se tuvo que ir a revisar al VAR, pero la pelota estuvo claramente entrando en su 100% de la línea de meta de gol, así que gol válido para la escaloneta. 1-0, 35 minutos del primer tiempo, a falta de 10 minutos nada más. Argentina obviamente ya con el resultado a favor intentó, siguió tratando de controlar el partido desde la posesión de la pelota, pero Ecuador nunca se salió de su libreto, siguió intentando, siguió atacando por sus armas, con sus armas, ¿no? Por el lado de los atacantes extremos, por Ener Valencia en el centro de la delantera, como centro delantero, en fin. No pasó mucho más, Argentina se iba al descanso ganando 1-0 en la primera parte. Luego en la segunda parte, uno esperaba o uno estimaba que Argentina se hiciera dueño, amo y señor del partido, o dueño de la mitad de la cancha, cosa que no resultó. Ecuador siguió siendo superior a la Argentina. Notábamos y veíamos que Argentina se iba quedando cada vez más. Luego Lionel Scaloni metió algún que otro cambio, por ejemplo, la salida de Lautaro Martínez por Julián Álvarez. Yo ayer miraba la formación de la selección, miraba cómo iba a formar Argentina y digo, Lautaro Martínez rinde de titular como rinde entrando 25 minutos en el partido, y realmente yo me saqué las dudas, porque sin lugar a dudas Lautaro Martínez no rindió como había rendido frente a Chile, frente a Canadá y frente a Perú, donde es el goleador, tiene 4 goles justamente, y es el goleador de la Copa América y el goleador de la selección. Bueno, no le aportó ese ataque Lautaro Martínez. Julián Álvarez entró para presionar la salida en defensa de Ecuador. Ese es un cambio táctico que hizo Scaloni, pero eso no cambió mucho. Ecuador siguió intentando, era superior a la selección argentina. Argentina no jugaba bien, hasta que, promediando el segundo tiempo, llega el penal para Ecuador. En una jugada desde un córner sobre la izquierda, donde ya Ecuador había intentado, minutos anteriores, justamente desde ese córner, una jugada preparada, peinaba un delantero de Ecuador. Ahí hubo una duda si había penal o no, donde el árbitro Matonte, de muy mal arbitraje anoche el uruguayo, tengo que decirlo, realmente lo de Matonte fue muy malo, no solamente para Argentina, sino también para Ecuador, muchas fallas. La primera jugada del córner consideró que no había penal, pero minutos después, mismo escenario, córner de la izquierda, misma jugada preparada, un calco de lo que había sido el córner anterior, y ahora sí, el delantero de Ecuador la peina, Rodrigo de Paul pone la mano, le pega bien, lícito penal para Ecuador, no había nada que discutir más allá de las discusiones. El penal fue convalidado con exactitud, ahí fue acierto del señor Matonte. El encargado, el capitán de la selección, Ener Valencia, de mi punto de vista mal pateado, la quiso colocar sobre el primer palo, la pelota pega justamente en el poste izquierdo y en el poste derecho, y la selección argentina seguía ganando 1-0, se salvaba, porque Ecuador
se podía haber puesto en ventaja faltando 25 minutos o 30 minutos más o menos para el final y podía pasar cualquier cosa. Argentina no estaba jugando bien. Ahí me voy a meter en Lionel Scaloni, que tuvo que haber movido más las fichas y las movió tarde. Yo creo que la salida de Leo Messi podía haber sido importante porque realmente no tuvo un buen partido el capitán, no tuvo un buen partido el 10, que era para 70 minutos de juego de Leo Messi, jugó los 90. Recordamos que no venía bien, venía arrastrando una lesión, más allá de que el partido frente a Perú no lo jugó, pero es difícil a la edad que tiene Leo recuperarse de algún golpe con una lesión, ¿no? Terminó jugando los 90 minutos. Veíamos a un Nicolás González que hizo un desgaste físico muy importante en la primera parte y ya en la segunda parte no era el mismo Nicolás González. De mi punto de vista tendría que haber entrado Ángel Di María a jugar unos minutos. En fin, en líneas generales, algunas que otros desaciertos de Scaloni, algunas que otras certezas, hasta que en el minuto 90, luego de un desarrollo de partido, después de que Ecuador erró el penal, se pegó más de lo que se jugó. Muy friccionado el partido, muy friccionado, donde se metía más, repito, de lo que se jugaba. Y al minuto 92 más o menos de partido, donde Argentina ya lo veíamos muy, pero muy quedada. Muy pocas situaciones de gol tuvo en el segundo tiempo. Recuerdo una de Messi, una de Lautaro Martínez, que no fueron netas, no fueron claras. Y nada más que eso tuvo la selección. Minuto 92 de partido, desacierto de concentración de la selección argentina. Centro desde la derecha y el delantero ecuatoriano que la peina. Se le mete en el primer palo al Dibu Martínez, nada que hacer. 1-1 empataba Ecuador. Se tuvo que ir al VAR a revisar la jugada porque aparecía justamente el otro delantero que había ingresado justamente en la segunda parte. Medio como que lo confunde a Emiliano Martínez. El jugador de Ecuador estaba en offside, pero a instancia del VAR consideró que el gol era válido y Ecuador empataba el partido. Sobre el final del partido, para seguir sufriendo, para seguir con la incertidumbre, ¿no? Desborde desde la izquierda y apareció Caicedo, ¿no? El juvenil delantero de Ecuador, centro desde la izquierda y Caicedo, por esto te digo, no, si no fue por la cabeza fue por el pie, chance neta de gol para Ecuador que podría haber sido una catástrofe porque Ecuador casi lo gana sobre el final. O sea, imagínense lo mal que jugó Argentina, ¿no? Lo que tuvo que sufrir ante un dignísimo seleccionado ecuatoriano. Final de los 90 minutos, 1-1, tanda de los penales, tuvimos que ir directamente. Primer encargado del penal, Lionel Messi, el capitán. Según los manuales, según lo que se dice, el penal que patea primero o el primer penal siempre hay que asegurarlo, ¿no? Como para ponerle presión al rival. Bueno, Messi la verdad que tomó una mala decisión, por eso digo y me voy al comentario anterior, no fue la noche de Lionel Messi sin lugar a dudas y lo termina complementando con el penal errado, un penal que picó, un penal que no lo aseguró y que Argentina se encontraba en desventaja, pero apareció Emiliano el Dibu Martínez, como contra Colombia en la Copa América Brasil 2021, como contra Francia en el Mundial de Qatar 2022, también contra Países Bajos en los cuartos de final, apareció la inmensidad de el Dibu Martínez, que demuestra por qué es o es uno de los mejores arqueros del mundo. 2 penales de manera consecutiva atajó el Dibu con unas voladas espectaculares. Después le dio confianza a Julián Álvarez, a McAllister y a Nico Otamendi, obviamente a Gonzalo Montiel no me quiero olvidar, para que ejecutaran los penales de excelente manera. Nada que hacer para el arquero Domínguez en atajar los penales argentinos. En líneas generales no se jugó bien, Argentina no tuvo una buena noche, empató en los 90, ganó por penales por la inmensidad del Dibu Martínez, pase a semifinales. Hay que trabajar, hay que mejorar mucho, más allá del rival que se venga, o Venezuela o Canadá. Lo sabremos en la jornada de hoy, pero lo que sí Argentina tiene que mejorar y mucho, porque se viene un partido trascendental de semifinales. No importa el rival que tenga enfrente, lo que importa es que Argentina mejore en su funcionamiento de juego. Y después, en una hipotética final, obviamente va a ser una batalla, o con Uruguay o con Brasil, que se van a eliminar entre sí, o puede llegar Colombia también. 3 selecciones que han demostrado en esta Copa América que están para más y son candidatas. A trabajar la escaloneta, tiene que mejorar y mucho. La verdad que no dejó una muy buena imagen anoche en Houston. Argentina 1-1 frente a Ecuador,
4-2 en los penales. Argentina semifinalista, primer semifinalista de la Copa América. Hoy sabremos si Venezuela o Canadá jugarán las semifinales frente a Argentina. Esto fue el análisis de Argentina 1, Ecuador 1. Argentina pasando por penales gracias al Dibu Martínez.